Soy Pau Astidas, algunos de vosotros ya me conocéis. Por favor, confirmarme que me escucháis bien y que el vídeo es correcto por el chat cuando podáis, por favor. ¿Alguien que me lo pueda confirmar? ¿Alguien que me pueda... Ok, todo bien, se escucha bien, lo confirmo, perfecto. Ok, pues nada, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Veo algunos nombres ya reconocibles, algunos de vosotros. Bueno, vamos a ver si hacemos de esta semana algo productivo en el mercado Forex. Vamos a ver si buscamos cuáles son las claves y empezamos a tomar decisiones, ¿ok? Bien, pues vamos a empezar como siempre con el euro dólar. Vamos a ver cómo ha ido esta semana y cómo se han cumplido o no se han cumplido nuestras proyecciones y a ver qué podemos hacer, ¿ok? Bueno, empezamos como siempre con un periodo de largo plazo. Empezamos con el análisis mensual. No vamos a hacerlo detalladamente, pues ya lo hicimos el otro día, pero todo lo que veáis, todo lo que necesitéis saber, sois libres de preguntar, ¿ok? Bien, estuvimos viendo el otro día cómo en el muy largo plazo el euro había llegado hasta el 88,6, había sido rechazado el PIB, ahora estaba en un periodo de consolidación y que parecía estar formando una especie de bandera con posible rotura al alza. ¿Ok? Eso es el resumen inicial. Vimos cómo había tres puntos claves muy importantes. Uno de ellos era el pivot anual. Veíamos cómo en este año el mercado se había apoyado recientemente sobre el pivot anual y había sido propulsado al alza. Vemos cómo el pivot resistance 1, que está en 1.3774, había servido como revulsivo. Al mismo tiempo, la resistencia de 61,8 de este segundo impulso del patrón ABCD de vuelta que parece estar formando, y el pivot, el soporte de pivot 1 anual que está en la zona de 1.2330. ¿Ok? Bien, entonces estuvimos proyectando, estuvimos diciendo que una de las posibilidades era que esta sección del precio donde en la que estamos ahora fuera simplemente un retroceso de la tendencia de largo plazo bajista del euro, ¿ok? Y que esto fuera una especie de patrón ABCD con un retroceso ABCD aquí dentro, ¿vale? Es decir, A, B, perdón, esto sería el punto A, B, ¿ok? El C estaría aquí arriba y el D estaría por aquí abajo, ¿ok? Entonces estamos viendo si esto tiene sentido o no tiene sentido, ¿ok? Haciendo una simple proyección, en el caso en el que el mercado estimara como este su máximo relativo, haciendo una proyección, vemos que el euro podría llegar incluso hasta muy cercana a la paridad, ¿vale? Si esto fuera un patrón ABCD de este estilo, ¿ok? Bien, estos son simplemente comentarios, obviamente nadie sabe si esto va a ocurrir así o no. Bien, dicho todo esto, estuvimos haciendo la proyección del área de rotación. Vimos cómo habíamos hecho esta proyección del área de rotación dentro de lo que es el área dorada, ¿vale? Algunos de vosotros no estaríais. Este área es exactamente la misma que el área que ocupa entre el 61,8 y el 38,2 de este último impulso proyectado. Lo proyectamos hacia la extensión 100% y nos da el inicio de la zona de rotación. Vemos como el mercado, lo podemos ver aquí, como en el momento en el que ha tocado este área de rotación ha sido rechazado con fuerza, ¿vale? Otro de los puntos es que aquí está, como hemos dicho, el pivot resistance 1, o sea, la resistencia de pivot anual, ¿ok? Y al mismo tiempo, si medimos este impulso, que sería de aquí a aquí, vamos a hacerlo si queréis, nos encontramos con la resistencia 61,8. ¿Ok? Vamos a verlo. Lo medimos aquí. El 61,8, perdón, lo tendría que haber hecho al revés. Bien,
Estas son las cosas que son un poco enrevesadas en MetaTrader. Si medimos esta amplitud, ¿ok? Si medimos esta amplitud, vemos como el 61,8 está justo o muy cercano, casi coincidente o plenamente coincidente con la resistencia de pivot anual, ¿vale? Con lo cual sería una zona de resistencia muy fuerte, ¿vale? No obstante, volvemos a decir que las proyecciones siguen teniendo, o al menos en un contexto de análisis mensual, siguen siendo proyecciones alcistas, ¿vale? Ahora bien, también hay otra serie de cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Una de ellas es esta relación entre este máximo y este máximo de aquí, ¿vale? El otro día comentábamos uno de los patrones que Joe DiNapoli describe muy bien en su libro, que es el Wash and Rings, que es básicamente el lavado de stops, ¿vale? Tras esta tendencia bajista de largo plazo, ¿ok?, y bastante clara, obtenemos un primer retroceso. Aquí hubo mucha gente que se puso corta, ¿vale? Y aquí esto es una zona de stops, ¿vale? Todo esto es una zona de stops. Y ahora podemos ver cómo el mercado se ha comido estos stops y nada más comer estos stops ha vuelto abajo. Esto es lo que se llama un patrón de lavado de stops, ¿ok? Ahora bien, veremos en time frames o en marcos temporales más cortos como hay otra serie de consideraciones que nos hacen pensar que el movimiento alcista tampoco tenemos todo a nuestro favor para pensar que esto ha terminado, ¿ok? Hay que analizar todos los puntos de vista. De hecho, ahora mismo está en un punto crítico. Ahora veremos. Bien, estas son algunas proyecciones que hicimos hace 2 semanas, ¿vale? Del euro, como veíamos que había nuevamente patrones armónicos que nos daban zonas muy cercanas a la cercanía del patrón ABCD. Este gráfico sé que es un poco locura porque tiene muchos patrones unidos. Veíamos cómo se había completado este patrón casi perfecto ABCD aquí, ¿ok? Con lo cual un retroceso hasta el 61,8 podría ser aceptable en el caso en el que la tendencia alcista continuara, ¿vale? Y ahora pues hemos visto cómo ha roto la zona de confluencia donde pensábamos que iba a tener ese soporte sin un retroceso que nos haya dado la oportunidad de tomar una posición corta pues con una relación rentabilidad-riesgo bastante alta. Y ahora vamos a ver cómo está evolucionando, ¿ok? Esto es el gráfico que hicimos en la última sesión del domingo pasado. Hicimos una proyección en la que se describía que este patrón ABCD que tenemos aquí, entiendo que muchos de vosotros estáis ya familiarizados con este tipo de patrones, pero bueno, ABCD, ¿ok? Patrón armónico prácticamente perfecto, concluye este patrón, retroceso, ¿vale? Pero fijaros hasta dónde retrocede, hasta el 50%, ¿ok? 50% exacto al PIB. A día de hoy, el viernes pasado, bueno, hizo esta acción, llegó a tocar el 50% y como vemos, pues salió, tuvo un retroceso importante hasta ahí, ¿ok? Así es que esto es algo bastante importante a la hora de tener en cuenta. Hicimos una proyección en el que teníamos un retroceso aproximado desde el mínimo que teníamos hasta el 50%. Todos vimos o hemos analizado ya en varias ocasiones que el 50% es el nivel favorito, por llamarlo de alguna manera, del euro para fijar sus retrocesos, ¿vale? En este caso no ha sido así y esto nos indica otra serie de cosas, ¿vale? Hicimos esta proyección en la que teníamos un retroceso del 50% que pensábamos aprovechar para tomar posiciones cortas. No hemos tenido esa oportunidad y, sin embargo, el mercado ha ido directo hasta nuestro target en el 50%. Vale, cuando estas cosas, cuando el mercado se comporta de esta manera, normalmente suele indicar varias cosas. Una de ellas es
la violencia de la caída, ¿vale? Y la rotura, vamos a verlo, la rotura de la armonía en el retroceso, ¿ok? Si el otro día decíamos que el retroceso había mantenido la armonía, como podemos ver aquí, ¿vale? Vimos cómo el retroceso había mantenido exactamente la misma armonía del anterior, ¿ok? Cuando esta armonía se rompe, y se rompe al alza, lo que tiende el mercado es a doblarla, ¿vale? Y a doblar esta armonía, si hacemos una proyección, ¿vale? Lo que tendríamos es un objetivo cercano al 61,8, justo el nivel crítico que sería aceptable en el caso en el que se diera una continuidad alcista, ¿vale? En el caso en el que no se dé una continuidad alcista, este sería el nivel crítico que lo determinaría, ¿ok? Bien, no obstante, lo que sí que digamos que está bastante claro, o dentro de lo que es el Forex podríamos decir que hay bastantes posibilidades, es que esta es una zona que el mercado parece querer visitar, ¿ok? ¿Cómo se va a comportar? Es decir, si va a ser sin un retroceso significativo o no, es algo que vamos a ver en los siguientes gráficos, pero a día de hoy yo pienso que hay más posibilidades de que el mercado vaya a visitar esta zona, ¿vale? Que pongan en tela de juicio la continuidad alcista y veamos probablemente a partir de aquí algún impulso acelerado. Pero vamos a ver cómo podemos seguir analizando. Vamos a pasar a los siguientes gráficos. Bueno, como siempre, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, pues ya sabéis. Ir preguntando todo lo que queráis, ¿ok? Bien, pasamos a gráficos diarios. Esta es la proyección que hicimos el otro día. Ya lo hemos visto, patrón ABCD, llegamos arriba, hicimos una proyección en retroceso ABCD para que se diera una continuidad alcista. Estuvimos hablando de la posibilidad de que se formara o que nos hubiera gustado, porque hubiera sido un patrón bastante reconocible, un patrón hombro-cabeza-hombro en este caso, ¿vale? En esta zona y además por encima de los últimos máximos, que hubiera sido bastante significativo y hubiéramos tenido una relación rentabilidad-riesgo muy alta, pero eso es lo que hubiéramos querido, porque el mercado no se ha comportado así, ¿ok? Dijimos la última vez que, vamos a acercarnos, el último domingo, que tomar posiciones cortas en este punto era demasiado peligroso porque la rentabilidad-riesgo no era lo suficientemente alta, que esperaríamos a que hubiera un retroceso aproximado a mínimo del 38,2, es decir, el 38,2 es el nivel mínimo para un retroceso, ¿ok? Por debajo de eso es simplemente una continuidad. Aquí vemos que se ha trazado, de acuerdo, desde este impulso inicial hasta este máximo. En un solo impulso, sin mayor retroceso, hemos llegado a tocar el 50% de todo el impulso, ¿vale? Esto implica cierta violencia y al mismo tiempo implica una continuidad. Lo normal es que haya una continuidad, ¿ok? Ya hemos visto la parte de doblar las distancias de los patrones. Podemos hacer la misma proyección aquí si queréis, ¿ok? Ahora, nuestro mayor objetivo en este caso, donde tenemos mayor oportunidad de encontrar oportunidades de trading con una buena rentabilidad-riesgo, está en encontrar posiciones cortas por la zona que vamos a empezar a analizar ahora mismo. ¿Ok? Bien, entonces, vamos a ver una cosa, un segundito. Bien, la zona objetivo es, como hemos visto, la zona de aproximada de 1.31.4, ¿vale? Esta es la zona aproximada de lo que sería la multiplicación de nuestro retroceso armónico. Llegaría por esta zona, ¿ok? Bien, el impulso que hemos tenido bajista, hemos tocado la primera zona de soporte, hemos visto que no hemos tenido ni siquiera un 38,2 de retroceso y una continuidad hasta el 50 del impulso total, ¿ok? Cuando tocamos el 50% hemos visto que aquí había compradores o muchos cortos se han deshecho, ¿ok? En el 50% muchos cortos se han deshecho. ¿Cómo se comportará ahora? ¿Hasta dónde podría
retroceder antes de dar su continuidad bajista, si es que lo hace, es lo que tenemos que determinar para tomar una decisión en cuanto a una posición corta. ¿Okay? Normalmente cuando se dan estos movimientos tan acelerados, el retroceso suele ser bastante violento también. ¿Okay? Vamos a pasar al siguiente gráfico y en este caso lo tenemos totalmente vacío. ¿Ok? Bien, varias cosas. Una de ellas, la primera, es esta de aquí. ¿Vale? Vamos a trazar esta línea como referencia aproximada. Vamos a ponerlo como una zona si queréis. Pero esto es la zona en la que se encuentran los máximos anteriores. ¿Ok? Esto es la zona en la que debemos fijar como una zona de resistencia lógica, que hemos visto que se ha comportado como tal anteriormente, simplemente a modo visual. ¿Ok? Vamos a trazar otra serie de cosas. Vamos a tomar dos puntos de referencia. Vamos a tomar uno de ellos, os lo resalto, bueno, tres, vale. Vamos a tomar este punto de referencia, este punto de referencia como el segundo impulso y el máximo. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es trazar al máximo como posible retroceso. ¿Ok? Lo situamos así. Vamos a cambiar un poco esto. Vamos a ponerlo algo más oscuro. Bien, ¿ok? El 61,8, el 50, bien, ya nos suenan estos niveles. El siguiente que vamos a tomar en consideración es este, ¿vale? Con lo cual lo volvemos a trazar desde aquí y lo trazamos justamente hasta ahí. Vamos a cambiarle el color. Vamos a cambiarle el color un segundito. Vamos a ponerlo en rojo, por ejemplo. Bien, perdonad, no, en ese color no, que se confunde. Vamos a ponerlo en este. Ok. Bien, entonces aquí tenemos varias referencias. Sé que ahora mismo hay muchos niveles aquí y es algo un poco confuso a primera vista, ¿ok? Pero bueno, nuestra misión es determinar qué niveles son relevantes y cuáles pueden realmente influir en la evolución del precio, ¿ok? Bien, para empezar, vamos a añadir una serie de formas. Para empezar, como es lógico y como es obvio, una de las zonas más confluyentes y donde más vamos a tener, digamos, donde más niveles de confluencia se van a dar es esta, ¿ok? Tenemos el 50% de este movimiento, ¿ok? El 38,2 de este y el 61,8 de todo este, ¿ok? Podríamos decir que esto es una zona de confluencia importante y al mismo tiempo se encuentra dentro de la zona que hemos marcado como la resistencia natural, ¿vale? El siguiente nivel, no hace falta decirlo, está aquí, ¿ok? Vamos a ponerlo representativo porque ahora vamos a borrar un poco todo esto. Bien. Y el siguiente, tampoco hace falta decirlo, sería este, ¿no? Estos son los tres niveles o las zonas de confluencia que tenemos que vigilar, ¿ok? Bien, ahora vamos a hacer una cosa, vamos a eliminar los fibos, vamos a empezar a clarificar un poco todo esto. Ok. Bien, entonces estos son los tres niveles que hemos dicho, ¿ok? En el caso en el que se dé, vamos a hacer una proyección o que se llegue a alcanzar nuestro nivel que hemos comentado, ¿cuáles son las posibilidades? ¿Vale? Si se da una, vamos a acercarnos un poco, si se da una proyección o una continuidad bajista al inicio de la semana, ¿vale? Si se diera esa posibilidad, tendríamos que analizar el primer nivel para si quisiéramos tomar una posición de scalping o de intradía alcista, los primeros niveles serían estos, ¿vale? A partir de 1.32.9, entre 1.32.9 y 1.32.7, en el caso en el que el mercado decida formar un nuevo mínimo antes de formar un retroceso. Bien,
Y si se diera una continuidad, el siguiente nivel sería este, a partir de 1.3166, aproximadamente en 1.31 justos, ¿vale? Esto sería si quisiéramos tomar una posición alcista, ¿ok? Pero la lógica dice que lo que deberíamos buscar es una posición bajista, ¿vale? Deberíamos buscar un mínimo retroceso. En el caso en el que fuera un retroceso, vamos a volver a marcar ahora estos niveles, perdón, al revés. Vamos a buscar cuáles son los niveles más oportunos para encontrar esa posible posición bajista, ¿ok? Bien, aquí tenemos algo bastante significativo. Un mínimo retroceso aceptable sería el 38,2. El 38,2 estaría un poquito por encima de nuestra zona de confluencia que hemos marcado antes, ¿ok? Es decir, en 1.34.9, 1.35. Esta sería la zona. Vamos a ampliar, ahora que tenemos más información, vamos a ampliar esta zona de confluencia. Vamos a poner esto por los mínimos anteriores, por los máximos anteriores. Y esta sería nuestra zona a analizar o a buscar los patrones en el que nos pueda dar algún tipo de información para tomar una decisión de posición bajista, ¿ok? Esta sería la mínima, el 1.3497 aproximadamente. Esto en el caso en el que hubiera un retroceso menor del 38,2. El siguiente sería 1.3565 y el 61,8 sería 1.3623. Vale, yo en este caso tomaría el 61,8, que además coincide con el segundo, con el máximo anterior relativo a la zona del patrón hombro-cabeza-hombro que íbamos buscando. Esta zona del 61,8 la tomaría como la zona de referencia para situar nuestros stops por aquí arriba, ¿vale? En el caso en el que queramos hacer una posición de scalping, ¿vale? Intradía, perdón, una posición de scalping de swing trading con objetivos bajistas, como ya hemos dicho. Perdón, aquí me he confundido en una cosa. Perdonad. Aquí me he confundido en una cosa y es que me salen objetivos bajistas bastante... No, claro, es que estos no son nuestros objetivos bajistas. Perdonad. He doblado la distancia de este swing, pero realmente no había que doblar la distancia de este swing, sino habría que doblar la distancia de este swing. ¿Vale? Perdonad la confusión. Si ya lo hago complicado y encima me confundo, pues difícil. Perdonad. Vale, ok. Este sería nuestro objetivo. Ahora sí que cuadra todo mejor. Vale. Ok, aquí seguimos viendo que la zona de confluencia bajista y nuestros objetivos están aquí. Entonces, básicamente, yo diría que tendríamos que intentar tomar una posición bajista lo más cercano a la zona de 1.35 aproximadamente y tomar como zona de stops por encima de 1.3628, ¿vale? Por encima de esta zona. Bien, ¿qué más pistas o qué más cosas podemos ver? ¿Vale? Yo no sé si vosotros o algunos de vosotros seguramente sí utilizáis indicadores y qué tipo de indicadores y demás. Pero vamos a ver otra serie de cuestiones. Vamos a liberar un poco todo esto. Ahora que ya hemos visto o ya tenemos nuestras zonas de referencia, ¿vale? Esto está en gráficos diarios. Podemos hacer una cosa que nos puede ayudar a dar algo de información. Yo tengo un indicador aquí que te marca los pivots mensuales, ¿ok? Tenemos aquí los pivots mensuales. Bien, fijaros dónde está el pivot mensual, ¿vale? El pivot mensual está en 1.3628.6, ¿ok? Sabéis que los pivot son puntos estadísticos donde el mercado tiende a esos puntos, tiende a pasar por esos puntos o a tocar esos puntos en al menos un 70% de las veces, ¿ok? En este caso, el mercado ya ha tocado ese pivot point y lo ha pasado a la baja sin prácticamente inmutarse, ¿vale? Vemos que el pivot está además por la zona que hemos comentado antes.
Bien, normalmente cuando la tendencia, en este caso, si la tendencia fuera alcista, el pivot, perdón, el soporte de pivot 1 debería mantener o mantener ese retroceso para darle una continuidad. En este caso hemos visto que a duras penas, pero lo ha conseguido superar, ¿vale? Y aquí tenemos el pivot support 2. Esto lo que nos da es que, bueno, la fortaleza de la caída o el impulso de la caída ha sido bastante fuerte, ¿ok? Así es que eso nos da algo de información al respecto de lo que está pasando. Bien, ahora vamos a añadir más pivots. Nos vamos a volver un poco locos, pero nos puede ayudar, ¿vale? Ahora vamos a meter los pivots semanales. Ok, ok, bien. Fijaros, el pivot semanal está en 1.3590, ¿ok? Bien, ¿esto qué nos puede decir o qué información nos puede dar? Nos puede dar un punto claro de referencia en el hecho en el que, como hemos dicho, hay un 70% de probabilidades de que el mercado toque ese punto durante el periodo transcurrido. Nos puede dar un punto de referencia, como decíamos, para marcar nuestros stops por arriba. En el caso en el que el mercado supere el pivot point y se mantenga por arriba, lo que nos está dando es una clara indicación de tendencia alcista, ¿vale? Sin embargo, en el caso en el que tengamos un retroceso hasta la zona que hemos comentado, ¿vale? Podemos tener un spike aquí o podemos tener un impulso acelerado hasta el pivot, poder llegar a tocarlo. Sin embargo, se mantiene por debajo, podemos decir que la tendencia es muy clara o puede estar bastante claro que vamos a llegar a alcanzar nuestros objetivos, ¿ok? No obstante, el pivot es una referencia que no hay que tomarlo al pie de la letra, ¿vale? Bien. El siguiente que quería poner es el pivot diario. Ah, perdón, no os he comentado una cosa. El weekly, aquí está. Ahora mismo el mercado va a abrir muy cerca o prácticamente al lado de el weekly support 1, ¿vale? En el soporte de pivot 1 que está exactamente en 1.3373, ¿ok? Vemos como el siguiente soporte está por debajo de la zona de confluencia normal. En el caso en el que se vaya a dar un retroceso y no haya simplemente un goteo, ¿vale? Y que vaya cayendo así sin un retroceso superior, en el caso en el que se dé un retroceso, pues aquellos que hagáis intradía súper agresivo, igual podéis intentar aprovecharlo, pero para aquellos que hacemos swing trading y tomamos decisiones más a largo plazo, necesitamos un retroceso claro para poder tomar una buena rentabilidad riesgo, ¿no? Lo que quería decir es que en el caso en el que pase por encima del support one, ¿vale? Y vuelva a pasar por encima del support one del periodo mensual, esto sí que nos puede dar una clara referencia de que se está llevando a cabo el retroceso, ¿vale? Entonces el nivel clave para determinar que el retroceso ha iniciado, ¿vale? Está en 1.3428, ¿vale? Bien, el siguiente que vamos a poner es el daily pivot, es decir, los pivot diarios, ¿ok? Lo vamos a añadir aquí y vemos dónde está el daily pivot. El daily pivot está en 1.3409, ¿vale? 1.3409, este sería el pivot que mañana, entre esta noche y la noche de mañana, debería tocar o tenemos un 70% de probabilidades que lo toque. ¿Okay? Fijaros dónde está, es decir, todo apunta que si se da esta ejecución y pasamos este nivel, es muy probable que se ejecute o se lleve a ejecutar el retroceso. Y a partir de aquí, pues ya os digo, el objetivo que hemos marcado anteriormente por la zona de 1.30 cercano a la zona de 1.30. Vamos a recordarlo porque no me acuerdo muy bien de cuál era el objetivo. Vamos a recordarlo, vamos a marcarlo en swing. Bien. Vale, nuestro objetivo está en la zona de 1.31
31, ¿vale? Justo en esta zona. Este sería el primer objetivo, ¿vale? Bueno, hasta ahora alguna pregunta, todo correcto. Veo que nadie dice nada, o sea que todo correcto, me imagino. Si alguien tiene alguna pregunta, ya sabéis. Vale, pasamos a gráficos de 4 horas, ¿ok? En gráficos de 4 horas podemos ver algunas cosas, ¿vale? Tampoco nos da muchísima información más, porque ya hemos visto que ha sido bastante acelerada la caída. Aquí vimos como aquí es el momento donde se tomó la decisión de rebajar tipos por el BCE, ¿vale? Y algo significativo para mí es, digamos, la manera en la que ha caído no es una manera habitual. Es decir, aquí este es el nivel del 50% de la amplitud total del impulso alcista que hemos visto antes, ¿vale? Lo normal, si esto tuviera una determinación de caer sin un retroceso mayor, como estamos viendo, es que el mercado hubiera cerrado más cerca de este punto, ¿vale? Sin embargo, vemos cómo podría estar formando algún patrón interesante, ¿vale? Vamos a ver, vamos a volver a trazar, perdonad, al revés. Vamos a volver a trazar cuáles son los puntos de referencia aquí, ¿vale? Aquí, ok. Vale, aquí como hemos dicho, el mínimo aceptable para un retroceso sería un 38,2, ¿ok? Que es el nivel que hemos marcado. El máximo aceptable como un retroceso es 61,8. A partir de aquí se podría estar poniendo en peligro o en tela de juicio la continuidad bajista. Ok, entonces nivel de referencia para stops, ya hemos comentado, y primer nivel a observar que está en 1.35, en 1.3499. Ok, este es el primer nivel a aceptar. Aquí podría estar formándose un patrón, ¿vale? Podría estar formándose un patrón que lo vamos a analizar en gráficos de una hora, que va a ser más fácil. Ok, entonces gráficos de una hora, el patrón que yo creo que podría estar formándose, perdonad, vamos a tirar nuevamente estos máximos. Aquí, sí, son esos, vale. Es el siguiente. Veremos. Veremos si esto nos cuadra o no nos cuadra. Veamos si esto tiene algún sentido. Vamos a ponerlo en otro color. Vale, bueno, hemos dejado en rojo el que teníamos, ¿ok? Bien, fijaros que la extensión 127,2 de este patrón armónico, que sería una mariposa, ¿vale? Si este patrón se llevara a cabo, estaría muy cerca al 61,8, ¿ok? Estaría muy cerca al 61,8. En el caso en el que, como no queremos que el mercado nos pille por pocos pips y no queremos pues que se nos lleve nuestro dinero por no medir bien las cosas, vamos a ver cuál sería la proyección alcista. Si lo proyectamos en el 161,8, el inicio de la zona de rotación estaría en 1.3646, ¿vale? Bien, entonces, esto nos indica que en el caso en el que el mercado decidiera hacer un patrón armónico de vuelta, esto sería una mariposa de venta, ¿vale? Que nos daría una señal de venta en esta zona. Lo que nos da es una posibilidad muy clara de tomar una posición con una rentabilidad riesgo muy buena, ¿vale? En el caso en el que esto se llevara a cabo, ¿vale? Yo, para empezar, y cosa que no os he dicho, pero que entiendo que se puede interpretar, no soy partidario de situar órdenes a determinados niveles sin ver cómo evoluciona el mercado en estos niveles, ¿vale? Cuando antes, como hemos dicho, que el 38,2 era la primera zona que teníamos que ver,
tenemos que ver cómo evoluciona la sección del precio aquí. No es lo mismo que abra el mercado, haga un nuevo mínimo y salga disparado en vertical hasta esta zona, que no que tengamos una sección como el precio, como en esta zona, una evolución bajista, o como en esta, mejor, una evolución bajista, o en este caso alcista, pero que se vea progresiva, ¿ok? En este caso, pues podemos plantearnos la posibilidad de escalar nuestra posición y empezar a tomar la primera aquí. Eso ya depende un poco de vuestro estilo de trading y cómo queráis hacerlo, ¿ok? En el caso en el que se diera una mariposa de venta, para llegar a impulsarse sobre estos niveles, lo normal es que este punto de aquí, en 1.3546, este máximo, sirva nuevamente como referencia para stops, ¿vale? Entonces esto es una zona muy golosa, ¿vale? Muy golosa, y preguntaréis ¿para quién, no? Pues para aquellos que pueden mover el mercado, los grandes bancos y la gente que, los George Soros y demás, ¿no? Saben que aquí hay muchos stops, hay muchos dinero, hay mucha gente bajista aquí, ¿vale? Hay mucha gente que se ha puesto bajista. ¿Qué pasaría si el mercado empieza a tener un retroceso, empieza a amenazar a estas posiciones bajistas y en algún momento se ejecuta algún tipo de impulso, ¿vale? Cuando se ejecute este tipo de impulso va a haber mucha gente que deshaga sus posiciones bajistas. Y esto podría llegar a impulsar, y es por esto que cuando se da un impulso tan profundo y tan violento, los retrocesos suelen ser también violentos, porque se pueden deshacer posiciones de forma violenta, ¿vale? Entonces, tener en cuenta estos números, porque a partir de aquí, en el caso en el que se dé un impulso bajista, lo que no podemos hacer es tomar una posición bajista aquí y ponernos el stop aquí, ¿vale? A lo mejor podemos tomar un tercio de nuestra posición bajista aquí, y si el mercado continúa por abajo, pues algo nos llevamos, pero lo lógico, o lo que al menos pienso hacer yo, es tomar un escalado de posiciones en todos estos niveles, posiciones bajistas. Y nuestro stop, pues, debe estar referenciado por encima de la última extensión de la mariposa, aunque a mí, yo, en el caso en el que esta mariposa superara el 27,2, o en este caso el inicio de del área de rotación, la dejaría de interpretar como tal, porque me parecería un retroceso demasiado fuerte o demasiado alto, ¿no? ¿Vale? Así es que, bueno, una de las conclusiones que se pueden sacar aquí es básicamente que lo que deberíamos hacer, viendo todos los escenarios, o al menos es lo que yo pienso, es tomar un escalado de posiciones en estos niveles, posiciones bajistas en este caso, y tomar como referencia para nuestro stop la zona que hemos comentado, ¿ok? Bien, pues esto es todo lo que quería comentar sobre el euro. Espero que bueno, que nos sirva para por lo menos tomar las posiciones en la dirección adecuada. Y ya os digo que bueno, la rentabilidad riesgo puede ser bastante buena. Podemos llegar a una rentabilidad riesgo de aproximadamente 6-1, que no está nada mal. Y nada, si tenéis cualquier pregunta o hay algo que queráis comentar, por favor, ahora es el momento. Si no, si cualquiera de vosotros tiene cualquier duda y quiere contactar conmigo o lo que sea, sé que alguno de vosotros me ha pedido los indicadores también y demás, pues no dudéis de contactar conmigo. Os vuelvo a poner aquí mi correo. Quedan 20 minutos justos para que abra el mercado, tiempo justo para bueno, centrarse un poco en todo esto, y lo dicho, estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Gracias a todos y hasta el próximo domingo.